Hay lugares donde el silencio no existe realmente, donde lo que creías vacío está lleno de algo que nunca debió quedarse. Pripyat es uno de esos lugares. Y lo que voy a contarte esta noche no es una leyenda urbana ni el delirio de exploradores borrachos. Es el testimonio de 5 personas que entraron a esa ciudad en 1991, 5 años después del desastre, cuando todavía había soldados vigilando el perímetro. 5 personas que escucharon algo que no debieron escuchar, y que después de esa noche nunca volvieron a dormir de la misma manera. Si estás solo en este momento, tal vez deberías quedarte, porque lo que viene no es para todo el mundo. Pero si sigues aquí, si decides acompañarme hasta el final, te pido algo. Suscríbete, no como un favor, como un pacto, porque lo que estás por escuchar va a quedarse contigo mucho después de que cierres este video, y cuando eso pase, vas a querer volver, vas a necesitar confirmar que lo que sentiste fue real. Ahora escucha. Era octubre de 1991. La Unión Soviética estaba desmoronándose. Nadie vigilaba realmente nada. Las fronteras eran porosas. Los soldados cobraban poco y miraban hacia otro lado si les dabas un par de billetes o una botella de vodka. Un grupo de estudiantes de Kiev, 4 hombres y una mujer, decidieron entrar a Pripyat. No eran los primeros. Desde el 86, la ciudad fantasma había ejercido una extraña fascinación. Periodistas, científicos, saqueadores. Todos querían ver con sus propios ojos lo que quedaba de la ciudad que había dejado de existir en una sola noche. Pero estos 5 no iban por curiosidad morbosa. Iban por algo más íntimo. Uno de ellos, Dmitri, había nacido allí. Su familia evacuó cuando él tenía 7 años. Ahora tenía 23 y no podía dejar de soñar con su casa, con su habitación, con la ventana desde la que veía el reactor brillar en la noche como una estrella caída. Quería volver, necesitaba volver. Sus amigos decidieron acompañarlo, tal vez por lealtad, tal vez porque a esa edad todavía crees que puedes enfrentarte a cualquier cosa y salir ileso. Cruzaron el perímetro al anochecer. Caminaron entre los árboles hasta que vieron los primeros edificios. Y ahí fue cuando sintieron algo que ninguno esperaba. No era miedo, era reconocimiento, como si la ciudad los estuviera esperando, como si supiera que iban a volver. Pripyat de noche no es como en las fotografías. Las fotografías mienten. Te muestran ruinas, óxido, naturaleza recuperando el espacio, pero no te muestran el sonido, porque Pripyat tiene un sonido, un zumbido constante, grave, que viene de todas partes y de ninguna. No es el viento, no son los edificios crujiendo, es algo más profundo, algo que vibra en el pecho. Dmitri lo sintió primero. Se detuvo en medio de la calle, frente al edificio donde había vivido, y dijo algo que los demás nunca olvidarían. Dijo: «Está respirando». Los otros se rieron, nerviosos, pero se rieron. Le dijeron que eran los nervios, que era normal sentirse extraño en un lugar así. Pero Dmitri no sonrió. Miraba hacia arriba, hacia las ventanas de su antiguo departamento, y repetía en voz baja: «Está respirando». ¿No lo oyen? Y entonces lo oyeron. No era un sonido fuerte, era sutil. Como cuando estás en una habitación completamente silenciosa y de pronto te das cuenta de que hay alguien más respirando contigo. Un ritmo lento, constante, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Venía de los edificios, de las calles, del aire mismo. No había viento, pero las cortinas desgarradas en las ventanas se movían ligeramente. Arriba, abajo, arriba, abajo, como pulmones. Oksana, la única mujer del grupo, fue la primera en querer irse. Dijo que había sido un error, que deberían regresar antes de que oscureciera del todo. Pero Dmitri ya estaba caminando hacia la entrada de su edificio, y los demás lo siguieron.
Porque así funciona el miedo cuando todavía eres joven. Crees que si te quedas solo, será peor. El interior del edificio olía a humedad y a metal oxidado, pero había otro olor, uno que ninguno pudo identificar al principio, dulce, casi orgánico, como carne dejada al sol. Subieron por las escaleras. Los escalones crujían bajo sus pies, y con cada paso el sonido de la respiración se hacía más claro, más cercano, más íntimo. Cuando llegaron al tercer piso, Dmitri se detuvo frente a una puerta, la puerta de su antiguo departamento. Todavía tenía el número pintado, 37. Puso la mano sobre el metal frío y cerró los ojos. Sus amigos esperaban detrás de él, mirando el pasillo oscuro, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Esperando. Dmitri empujó la puerta. Se abrió sin resistencia, y lo que vieron adentro no tenía sentido. El departamento estaba intacto. No había polvo, no había señales de abandono. Los muebles estaban en su lugar. Había platos en la mesa, una taza de té junto a un periódico. Y el periódico estaba abierto en la fecha del 26 de abril de 1986, el día del desastre, como si alguien hubiera estado leyendo esa mañana y hubiera salido un momento, como si fuera a volver. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que todo estaba tibio. Los muebles, las paredes, el aire, como si la casa hubiera estado habitada hasta hace unos minutos, como si alguien acabara de irse. O tal vez no. Uno de los amigos de Dmitri, Alexei, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, y lo que vio lo hizo retroceder. Abajo, en la calle, había figuras, sombras, moviéndose lentamente entre los edificios, caminando, sin rumbo, sin propósito, decenas de ellas. Alexei gritó. Les dijo a los demás que tenían que irse, que había gente allá abajo. Pero cuando los otros se acercaron a la ventana, no vieron nada. La calle estaba vacía. Oksana empezó a llorar. Dijo que algo estaba mal, que el aire estaba mal, que podía sentirlo en la piel. Una sensación de hormigueo, de electricidad estática, como si todo el lugar estuviera cargado de algo invisible. Y entonces escucharon el sonido otra vez, la respiración. Pero ahora venía de adentro del departamento, de una de las habitaciones, la habitación de Dmitri. Él se quedó paralizado, mirando la puerta cerrada, sabiendo que del otro lado estaba su cama, su escritorio, sus juguetes, todo lo que había dejado atrás cuando tenía 7 años, y ahora algo estaba respirando ahí dentro, despacio, profundo, esperando. Sus amigos le dijeron que no abriera, que era suficiente, que se fueran, pero Dmitri ya estaba caminando hacia la puerta, porque a veces el miedo no te paraliza, a veces te empuja hacia adelante, hacia lo que no quieres ver, pero necesitas confirmar. Puso la mano sobre la perilla, estaba caliente, casi ardiendo. Giró despacio, la puerta se abrió con un suave chasquido, y adentro, sentado en la cama, había un niño de 7 años, con la ropa que Dmitri recordaba haber usado aquel día. El niño lo miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse, y tenía los ojos completamente negros, como pozos, como vacío, y estaba sonriendo. Dmitri cerró la puerta de golpe. Retrocedió, sus amigos lo agarraron, empezaron a correr. Bajaron las escaleras a tropezones, salieron del edificio, corrieron por las calles vacías, mientras a su alrededor los edificios parecían inclinarse, acercarse, respirar más fuerte, y detrás de ellos, en cada ventana, había figuras, mirándolos, sin moverse, sombras con forma humana, esperando. No pararon hasta cruzar el perímetro, no miraron atrás, no hablaron. Y cuando finalmente llegaron a Kiev, horas después, ninguno pudo dormir, porque cada vez que cerraban los ojos, escuchaban la respiración, y sabían que algo había regresado con ellos.
Los días siguientes fueron peores. Dmitri empezó a ver al niño, en reflejos, en ventanas, siempre mirándolo, siempre sonriendo. Oksana dejó de salir de su casa. Decía que podía sentir el olor, ese olor dulce y pútrido, en su ropa, en su piel. No importaba cuánto se bañara. Alexei empezó a escuchar voces, susurros en ucraniano, palabras que no entendía pero que lo llenaban de terror. Y entonces empezaron a pasar cosas extrañas en sus casas, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban, y siempre, siempre esa respiración, lenta, constante, como si algo los estuviera siguiendo, observando, esperando el momento adecuado. Un mes después, Dmitri desapareció. Su departamento estaba vacío, sus cosas intactas, pero él no estaba. La policía investigó, no encontraron nada, pero uno de los oficiales reportó algo extraño. Dijo que cuando entraron al departamento, sintieron calor, como si alguien hubiera estado ahí hasta hace un momento, y que en la pared de la habitación, escrito con lo que parecía ceniza, había un mensaje. Decía: «Volví a casa». Los otros 4 trataron de seguir con sus vidas, pero algo había cambiado, algo dentro de ellos. Ya no podían estar solos, ya no podían dormir en silencio, porque en el silencio la ciudad respiraba, y ellos sabían que Pripyat no había terminado con ellos. Oksana se mudó a Polonia, dejó todo atrás, cambió su nombre, pero seguía sintiendo el olor. Y en las noches, cuando todo estaba oscuro, escuchaba pasos en el pasillo, pasos que se detenían frente a su puerta, y luego nada, solo respiración. Alexei terminó en un hospital psiquiátrico. Decía que las voces no paraban, que le hablaban en sueños, que le decían que volviera, que su lugar estaba allí, que la ciudad lo extrañaba. Los doctores dijeron que era un colapso nervioso. Le dieron medicamentos, pero una noche Alexei se levantó de su cama, caminó hasta la ventana y se quedó ahí parado, mirando hacia el este, hacia Ucrania, hacia Pripyat. Y cuando una enfermera se acercó, él volteó y le dijo: «Está respirando, ¿no lo oyes?». Los otros 2, Víctor y Sergei, trataron de mantenerse juntos. Se hicieron la promesa de no hablar nunca de lo que vieron, de olvidarlo. Pero hay cosas que no se olvidan, hay cosas que se quedan, grabadas, en el fondo de tu mente, esperando el momento de volver a la superficie. Y una noche, Víctor recibió una llamada. Era tarde, pasadas las 3 de la mañana. Contestó. Había silencio del otro lado, pero no un silencio vacío, era un silencio lleno, y entonces escuchó la respiración, lenta, profunda, y una voz de niño, que decía su nombre, una y otra vez. «Víctor, Víctor, Víctor». Colgó, pero el teléfono volvió a sonar, y cada vez que contestaba era lo mismo, respiración y su nombre. Sergei encontró a Víctor 3 días después. Estaba sentado en su sala, mirando la pared. No respondía, no parpadeaba. Y cuando Sergei se acercó, Víctor volteó lentamente y le dijo: «Me está llamando, tengo que volver». Esa fue la última vez que alguien vio a Víctor. Su familia reportó su desaparición. La policía investigó, revisaron su casa, encontraron algo extraño. Todas las ventanas estaban abiertas, y en cada una había huellas de manos, pequeñas, como de un niño, en el vidrio, desde afuera. Sergei fue el único que quedó, el único que no desapareció, pero tampoco siguió viviendo realmente. Dejó su trabajo, dejó a su familia, se mudó a un pueblo pequeño en Siberia, lejos de todo, lejos de Pripyat. Pensó que la distancia lo salvaría, pero estaba equivocado, porque una noche, en ese pueblo perdido en medio de la nada, Sergei escuchó algo que venía de afuera de su cabaña. Pasos en la nieve, lentos, deliberados. Se acercaban, se detenían frente a su puerta.
Y entonces escuchó la voz de Dmitri, diciendo su nombre, pidiéndole que abriera, que volvieran juntos, que la ciudad los esperaba. Sergei no abrió, se quedó ahí, temblando, esperando que amaneciera, pero los pasos no se fueron, y la voz no se detuvo. Y cuando finalmente se atrevió a mirar por la ventana, vio algo que lo rompió por dentro. Ahí, parado en la nieve, estaba Dmitri, o lo que quedaba de él. Su piel era gris, sus ojos negros, y estaba sonriendo, igual que el niño, igual que todos los que se quedaron en Pripyat. Sergei ya no vive en ese pueblo, nadie sabe dónde está. Algunos dicen que volvió a Ucrania, que cruzó el perímetro de la zona de exclusión una noche de invierno y nunca salió. Otros dicen que todavía está vivo, que se esconde, que cambia de lugar constantemente, tratando de escapar de algo que no puede escapar. Porque Pripyat no es solo un lugar, es algo vivo, algo que respira, algo que espera, y cuando entras, cuando pisas esas calles vacías y sientes ese aire pesado en tus pulmones, algo cambia, algo dentro de ti se conecta con la ciudad, y la ciudad no te suelta. Nunca. Ahora quiero que pienses en algo, quiero que escuches, de verdad, escucha el silencio a tu alrededor. Ese silencio que crees vacío. ¿Estás seguro de que lo está? ¿Estás seguro de que no hay algo más? Un zumbido, un ritmo, algo que late, algo que respira. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has estado solo en la oscuridad y has tenido la certeza absoluta de que algo más está ahí contigo, escribe en los comentarios 3 palabras. Solo 3. Lo estoy oyendo. No necesitas explicar nada más, solo eso. Y si conoces a alguien que no debería ver esto solo, compártelo, porque hay cosas que no se deben cargar en soledad. La historia de Pripyat no terminó en 1986, no terminó en 1991, no ha terminado. Sigue ahí, esperando, respirando, y cada persona que entra, cada curioso, cada explorador urbano que cree que puede entrar y salir sin consecuencias, se convierte en parte de algo más grande, algo que crece, algo que se alimenta. Hay reportes recientes, exploradores que entran con cámaras, que graban los edificios, los pasillos, las escuelas, y cuando revisan el material después, encuentran cosas que no vieron mientras grababan, figuras en las ventanas, sombras que se mueven, y en algunos videos, si subes el volumen lo suficiente, puedes escucharla, la respiración, constante, inevitable. Uno de esos exploradores, un francés que entró en 2019, subió un video que después borró, pero algunos lo descargaron antes. En el video, camina por un pasillo oscuro en uno de los edificios de departamentos, y de pronto se detiene. Enfoca su cámara hacia una puerta abierta, y ahí, en la oscuridad, hay algo. No es una sombra, no es un reflejo, es una figura, pequeña, con forma de niño, y está mirando directamente a la cámara. El francés retrocede, la cámara tiembla, y entonces se escucha una voz, un susurro, en ucraniano, que dice, ¿por qué te fuiste? El francés corrió, salió del edificio, salió de la ciudad y juró nunca volver. Pero 3 meses después, publicó algo en su cuenta de redes sociales. Una sola frase. No puedo dormir. Lo sigo escuchando. Y después de eso, nunca volvió a publicar nada. Tal vez pienses que todo esto es ficción, que son historias, leyendas urbanas inventadas para asustar. Y está bien, puedes pensar eso. Pero antes de que cierres este video, antes de que apagues la luz y te vayas a dormir, quiero que recuerdes algo. Hay lugares en este mundo donde las reglas no son las mismas, donde el tiempo no funciona como debería, donde los muertos no se van. Pripyat es uno de esos lugares. Y lo que pasó ahí, lo que sigue pasando, no necesita tu creencia para ser real. Porque esta noche, cuando estés en tu cama, en la oscuridad,
y escuches ese silencio que no es del todo silencio, vas a pensar en esto. Vas a pensar en Dmitri, en el niño de ojos negros, en la ciudad que respira, y vas a preguntarte si ese zumbido que sientes en el pecho es tu corazón, o es otra cosa, algo más antiguo, algo más paciente. Y si alguna vez decides ir, si alguna vez la curiosidad te puede, si cruzas ese perímetro y caminas por esas calles vacías, recuerda esto, la ciudad te está esperando. Siempre lo ha estado. Y cuando entres, cuando sientas ese aire denso llenando tus pulmones, cuando escuches esa respiración que viene de todas partes y de ninguna, vas a entender que algunos lugares no están abandonados. Algunos lugares están vivos, hambrientos, y nunca te dejan ir. Ahora escucha de verdad. ¿Puedes oírlo? Ese ritmo lento, constante, inhalación, exhalación, está ahí, siempre ha estado. Y ahora que lo has escuchado, ahora que sabes que existe, nunca vas a poder dejar de oírlo del todo. Porque Pripyat no está solo en Ucrania. Pripyat está en cada lugar donde el silencio es demasiado pesado, donde la oscuridad es demasiado densa, donde algo espera en las sombras, respirando, observando, esperando que te duermas, que descanses. Si puedes,